le dice un médico a un paciente con cáncer, te quedan 6 meses de vida, el paciente vive hasta los 6 meses, se muere, hacen una necropsia y el paciente no tiene cáncer. O sea, llegamos hasta esos niveles. Hay más cáncer, clarísimamente, y se diagnostica más. En el 2050 el 80% de la población iba a tener cáncer, es decir, que eso es más de 1 de cada 2. Entonces tendríamos que plantearnos realmente qué papel tiene la vida que están teniendo nuestros animales con nosotros para favorecer la aparición de esta enfermedad. Lo que sí que sería interesante valorar es un abordaje distinto a la hora de aplicar tratamientos y considerar otras opciones de tratamiento distintas a las que se aplican hoy día y sobre todo las dosis. Muy buenas, pues hoy toca tema súper interesante y muy técnico, espero que a muchos os sirva, muy de actualidad, la verdad, por desgracia, que es el cáncer, ¿vale? Entonces, ¿quién mejor para hablar de cáncer en perros que una veterinaria integrativa? Ya la conocéis, he venido a otro episodio, que además tiene detrás de su historia como veterinario, tiene una historia de amor a su perra que se la llevó el cáncer. Entonces, conociéndola, pues seguro que montó pues, un estudio de años para intentar vencer al cáncer de su perra. Y bueno, viene de nuevo, otra vez, viene al podcast Aida Bet. Muchas gracias por venir y bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme una vez más, a pesar de todo. A pesar del podcast anterior. Bueno, lo primero es empezar un poco contándonos tu historia con tu perrita, con Zoe. Mi Zoe, sí. A ver, fue una historia dura. Zoe era la perra de la familia, la queríamos muchísimo, una labradora preciosa. Y ella vivía en Almería. Yo estaba estudiando veterinaria en Madrid, ¿no? Y bueno, pues yo no la podía controlar como a mí me gusta controlar a mis animales. Estoy todo el día encima de ellos porque era la perra de la familia, estaba allí en Almería, en una casa con mis padres, con jardín, chalet y demás. Y yo en Madrid pues vivo en un piso que bueno, pues no tengo jardín, ¿no? Y en una de las visitas que iba para vacaciones y demás, empecé a ver pues, que tenía un bultito. Y bueno, pues esto fue un poco, pues para mí sospechoso, ¿no? Lo llevé para que lo valorasen unos compañeros allí mismamente en la misma ciudad en la que estaba, en Aguadulce. Y dijeron que bueno, que como siempre, ¿no? Controlar el tumor, o sea, controlar el tumor no, porque no sabemos que era un tumor. Entonces, controlar la masa, mientras que no aumente mucho de tamaño, pues no nos preocupamos, ¿no? Entonces, pues bueno, estaba en una extremidad, en la extremidad posterior derecha, y estaba en una zona pues difícil de abordar si tenemos que quitarlo, ¿no? Pero en aquel entonces hubiera sido mucho más fácil hacerlo que cuando la cosa se descontroló, porque eso empezó a crecer. ¿Qué pasa? Que yo quería llevarla a que la vieran colegas de referencia en Madrid, en los que tengo plena y total confianza, porque no quería dejar mi perra en manos de cualquiera. Y yo, de hecho, con mis clientes hago lo mismo, es decir, yo te voy a derivar, yo no hago todo absolutamente, pero te voy a derivar al mejor compañero que sé que trata este problema, esto otro, según pues, lo que necesiten mis pacientes, ¿no? Y entonces pues hicieron una citología que no fue muy concluyente, pero lo valoraron algún oncólogo de la Complutense y parecía un sarcoma. Entonces tenía pinta de sarcoma, de tejidos blandos. Y bueno, pues ahí empezó todo lo que es, aparte de darle dieta, pues por supuesto, exclusivamente natural, la ristra de suplementos que empecé a implementar con Zoe, grandísima maestra. Y empecé a utilizar con ella vitamina C intravenosa 2 veces por semana. Ahora lo hubiese hecho hasta 3 gramos por kilo de peso. Y en estudios se hablan hasta 4 gramos por kilo de peso, en estudio con ratones, y que tiene un efecto muy favorecedor para combatir el cáncer. Pero no solo, o sea, en el cáncer cualquier estrategia es poca. Es decir, tenemos que simultanear varios tratamientos. También es cierto que estuvo con una quimio que se tomaba vía oral, Paladia, que solo le provocaba gastroenteritis hemorrágica, no tenía muchos estudios, incidencia de referencia, ¿no? En el tema de este tipo de cánceres, y dejé de dársela. Y le dije, pues bueno, vamos con todo
con todo lo que sabemos que puede funcionar, porque también había investigado sobre la cámara hiperbárica, había investigado sobre, pues bueno, tema de ozonoterapia, Ozonoterapia aplicada sobre, porque se puede aplicar sobre lavados, ¿no? O sobre el ambiente, meter ozono, ¿cómo? No, estamos hablando de algo más heavy, autohemoterapia, o sea, de terapia de ozono en sangre. Ozono de sangre. Claro. También los más valientes a veces se aplican ozono inyectado intratumor. Sí, porque el tumor normalmente vive en un estado de anaerobiosis, en ausencia de oxígeno. Y bueno, pues yo no llegué a hacer eso con Zoe, no. También tenía mis miedos y también estuve pues eso, investigando otro tipo de terapias y lo que tenía más a mano, que me parece más fácil, eso, la vitamina C. Luego consulté electroquimio y demás, porque abordarlo quirúrgicamente, que es una de las primeras opciones que se contemplan, no era posible porque el tumor, ese tipo de tumor, tiene que dejar cierto margen de seguridad y nos quedamos sin pata. Entonces, una de las opciones que me dieron era Amputar amputarla. entero, ¿no? Desde la cadera o... Claro, amputar Claro. la pata. Eso me parecía muy radical. Ella tenía entonces 12, 13 años y digo, bueno, pues empezó con 11 con este tumor, ¿vale? Pero llegados a valorar esa medida me pareció muy extrema y dije, no, ¿sabes? Le cuesta a Zoe caminar con 4 patas porque tenía su displasia, pobrecita mía, que también estaba tratando, pues imagínate con 3, ¿no? Digo, no, el posoperatorio y la implicación que tiene, digo, si fuera a lo mejor más joven y tal, que ellos se adaptan súper bien, al fin y al cabo, pero me pareció demasiado agresivo esa medida, entonces dije que no. Amputación no. También lo consulté con la familia, por supuesto, porque era la perrita de la familia. Pero nada, cada día se tomaba, pues le di una cantidad de nutracéuticos, investigaba micoterapia, vitamina C, también de liberación prolongada, ácido alfa-lipoico, o sea, de todo lo que tenía a mi disposición, Artemisa, o sea, de todo tipo de remedios off-label. Y luego además dices que lo detectaste con 11 años, ¿no? Sí, yo creo que tendría ya sobre 11 años, sí. Y 11 y medio. ¿cuánto estuvo viviendo con el cáncer? Hasta los 13 y medio. Bueno, Aumentamos normalmente este tipo de cánceres, tienen un pronóstico. A ver, el tema de los pronósticos es a mí algo que me repatea bastante, porque es una sentencia que gracias a Dios los perros no entienden lo que les dice el veterinario, ¿sabes? Porque se ha habido el estudio bueno, ha habido un estudio que se llama The Voodoo Death Syndrome, que le dice un médico, el síndrome de la bata blanca, ¿no? Le dice un médico a un paciente con cáncer, te quedan 6 meses de vida. El paciente vive hasta los 6 meses, se muere, hacen una necropsia y el paciente no tiene cáncer. O sea, llegamos hasta esos niveles. Que lo que te dice un médico son palabras que si tú las interiorizas, o sea, más fuerte que la mente, poco hay. Entonces, gracias a Dios, los perros no se ven influenciados por este efecto, ¿no? madre mía. Lo digo porque el impacto que pueden tener las palabras de un médico, a lo mejor basándose en estadísticas descritas que solo contemplan el empleo de medidas convencionales para el tratamiento del cáncer, pues puede ser determinante también, ¿no? O sea, el estado emocional de quien escucha esas noticias es tremendo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero vamos, superamos las expectativas, desde luego, de la supervivencia y sobre todo hicimos que viviese con una grandísima calidad de vida, porque yo no me di cuenta de lo bien que estaba ella viviendo hasta que la vi jodida de verdad. Y ahí fue cuando dije, mira, si algo no voy a tolerar es que tú sufras. Porque al final el cáncer se complicó, se ulceró. Zoe tomaba un montón de pastillas diariamente, quizá tomaba todas. Cuando alguna no se tomaba, yo valoraba diciendo a ver si hay alguna que no le va bien, porque también utilizando la zofarmacognosis, donde ellos también eligen los que les va mejor o no, ¿no? Entonces me hacía, vamos, fue una grandísima maestra en muchos aspectos, ¿no? Lo primero que la gente, bueno, ya sabes que hay mucho debate de barra de bar. De hecho, vamos, la gente sabe más que el seleccionador de fútbol, ¿no? Siempre Sí, dicen todo el eso, mundo ¿no? tiene una opinión Todo el mundo sabe más de sobre... fútbol que el seleccionador de fútbol en España. Y una de las cosas que siempre se habla es, no, pero es que el cáncer siempre ha estado ahí, lo que pasa es que ahora hay más tecnología que nos permite decir que hay más cáncer. Y hay gente que dice, no, es que ahora hay más cáncer, ahora hay mayor incidencia de la enfermedad. Sí. Entonces nos gustaría un poco, cuéntame si, o sea, realmente hay más cáncer o hay más diagnósticos de cáncer gracias a los avances de la medicina veterinaria en este caso.
Ambas respuestas son ciertas. Hay más cáncer, clarísimamente, y se diagnostica más. Y también tenemos más métodos para diagnosticarlo de forma precoz. Se están empezando a utilizar también marcadores tumorales de diagnóstico en veterinaria. No están tan extendidos como es su uso en humana, ¿no? Pero desde luego que hay más cáncer. El cáncer, pues bueno, es un tema que está, o sea, indudablemente está aumentando, ya lo hablamos en el podcast anterior, y se habla también, pues eso, de que al final el 80% 2050, últimos datos que tengo, para el 2050 el 80% de la población iba a tener cáncer, es decir, que eso es más de 1 de cada 2. Si no cambiamos mucho todo, pues de Y repente. actualmente el 40% de perros tiene cáncer. Eso es muy heavy, es casi la mitad, ¿eh? Es casi 1 de cada 2 actualmente. Sí. Y esto no va mejorando. Claro, Es decir, que tiene pinta de que la demanda, o sea, entiendo que es algo que preocupa porque se va a abrir, o sea, es que hasta se va a abrir un hospital solo centrado en oncología para animales, para pequeños animales. O sea, que es algo que debe ser, yo entiendo desde fuera, sin estar dentro de la profesión de veterinario, que debe ser algo bastante en el aumento. cáncer cada vez está más en aumento y es una realidad. Es una realidad y tenemos que hacernos una idea, porque sobre todo la mejor estrategia para tratar el cáncer es no tenerlo. Pero claro, ¿qué es lo que lleva a que haya tanto cáncer hoy día? Esto es algo que... Sí, eso es algo que me gustaría un poco que comentases. ¿Qué crees que, o sea, si hay más cáncer ahora, qué hábitos del perro moderno, del perro actual, provocan que la incidencia se dispare? Tenemos que tener en cuenta que en la naturaleza la incidencia del cáncer está mucho más presente respecto a otros animales en perros y gatos, animales domesticados, que en cualquier otro. Y muchas veces el cáncer se desarrolla en un contexto determinado, contexto de vida, de domesticación, de vida con los humanos. Entonces tendríamos que plantearnos realmente qué papel tiene la vida que están teniendo nuestros animales con nosotros para favorecer la aparición de esta enfermedad. Clarísimamente nuestras decisiones son las que impactan críticamente en la calidad de vida y en el estilo de vida de nuestros perros y nuestros gatos. Entonces nosotros decidimos qué comen, cuándo descansan, cuándo pasean, cuándo socializan, cuándo hacen ejercicio. Y esto yo creo que tiene un impacto crítico en la aparición de estas enfermedades, porque también la exposición a disruptores endocrinos, a agentes tóxicos, carga química, comida que no sea fisiológicamente adecuada para ellos, niveles altos de estrés, ausencia de contacto con la naturaleza, contaminantes ambientales de cualquier tipo, son radiaciones, frecuencias. Son tantas cosas las que influyen en ese sentido. En cuanto a los disruptores endocrinos, que es un término que se usa mucho, disruptores endocrinos, se repite en un montón de canales de divulgación, cuenta un poco qué son los disruptores endocrinos. También creo que cabe mencionar lo que hemos estado hablando, el tema de la medicación y empleo de químicos, también de forma sistemática en los pacientes como aumento de factor o papeletas para desarrollar el cáncer. Y los disruptores endocrinos son aquellos tóxicos silenciosos que están presentes en el ambiente, que pueden mimetizar, por ejemplo, ciertas hormonas propias, o son sustancias parecidas, por ejemplo, a los estrógenos, que están presentes en muchos plásticos, bisfenoles, bisfenol A y todo esto. Cuando vemos en los tuppers que pone BPA free, ¿no? Sí. Es uno de los cientos que hay. También lo que tienen lo que le echan al agua y todo lo demás. Por eso recomendamos siempre filtrar el agua. Vale, esto creo que es súper importante. Aunque en Madrid el agua sea buena, yo la filtro igualmente, porque no... habría que hacer un estudio del agua para verificar, ¿no? Que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una cantidad de antidepresivos presentes en el agua que es tremenda, ¿no? Por ejemplo, de medicación a la que está sometida la gente. Que bueno, que el tema de la depresión y demás sería para otro episodio. Para otro episodio, sí. Pero sí, son sustancias que asemejan a hormonas propias del cuerpo que ocupan sus receptores y que rompen ese equilibrio natural del cuerpo, ese equilibrio hormonal que es tan delicado, ¿no? Esos microplásticos que dices, por ejemplo, que hay etiquetas a las que estamos acostumbrados, sobre todo en tupper y cosas así, ¿no? Que pone BPA free, ¿no? Pues este tipo de...
¿Cómo podemos evitar esos microplásticos en nuestros perros? Wow. Hay estudios que hablan de que hay presentes microplásticos, por ejemplo, en el semen de todas las muestras analizadas. O sea, es una cosa bestial. También en los productos de cosméticos, de limpieza. O sea, está presente en todos sitios. Todo lo que sean las microesferas o pasta de dientes con micro no sé qué o microcápsulas y todo esto, al final tiene un impacto importante en la salud. Entonces, los plásticos, reducir el impacto de lo que es la exposición a plásticos, que está, hoy en día pues ya hay más concienciación de ello, pero yo creo que no la suficiente. Y sobre todo, por ejemplo, el agua embotellada. Sí, el agua embotellada, en botella de plástico, eso tiene contaminantes. El agua que hay de dispensadores de estas garrafas que te llevan a casa también, eso tiene plásticos que son contaminantes. Entonces, Sí. mayor empleo de vidrio, ¿no? Por ejemplo, utilizar o contenedores de vidrio que no sean de plástico. Yo, por ejemplo, los tuppers, pues intento que sean de vidrio, ¿no? También como cocinas, las sartenes con las que cocinas, el material con el que expones o contactas con el alimento, el procesamiento de los mismos. O sea, a veces ha pasado incluso, ¿no?, que yo en alguna bandeja de bar comercial me he encontrado trozos de guantes. Digo, madre mía, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Imagínate lo que no se ve. Entonces, es algo que yo creo que le tenemos que dar mayor importancia. Sedentarismo. Una de las pandemias del ser humano, o sea, es el sedentarismo, la vida sedentaria, etcétera, ¿no? Al final, ese sedentarismo, de alguna forma, lo vamos a trasladar a los perros. Si el perro vive en una familia sedentaria, el perro va a tener un estilo de vida sedentario, con poca Eso actividad es. física. Mira, hay un estudio que decía que no sé si exactamente es este porcentaje, ¿vale? Pero que un perro que sea diabético, ¿sí?, en el contexto de la familia en el que está, incrementa, a ver si me explico, incrementa en un 26% el riesgo de que su tutor sea diabético. Es decir, la diabetes no es que sea una enfermedad transmitida Que se infecciosa, transmita, sí. pero es el estilo de vida. O sea, un perro con diabetes, ¿sí?, tener un perro diabético en casa, incrementa en un 26% el riesgo de que De que un una tutor, familia sea diabética. su tutor sea diabético, la persona con la que está más en contacto. No es que lo incremente directamente el perro, pero que Sí, hay es un un riesgo, indicador, es claro. un indicador de un 26% más de riesgo de diabetes en casa, ¿no? Y eso es por lo que se comparte a nivel de estilo de vida, estilo de vida malsano. No es solo lo que no nos movemos, lo que comemos, la falta de exposición a la luz solar, a estar fuera, no estar encerrados en una habitación todo el día, el tiempo sedentario, el tiempo que estamos sin movernos también delante del ordenador, y cuántas veces están con nosotros nuestros perros tumbados al lado esperando aquel momento bendito en el que decidimos sacarles, ¿no? ¿Ese sedentarismo está relacionado con el cáncer de alguna forma? ¿El sedentarismo? Pues sí, por supuesto. El sedentarismo aumenta un ambiente propicio para el cáncer, ¿sí?, en cuanto a que también disminuye la disponibilidad máxima de oxígeno, mayor aumento de toxinas o falta de eliminación de las mismas, peor funcionamiento del sistema inmune, aparte de lo que no se usa se pierde, ¿no? Entonces hemos nacido para el movimiento. Y realmente está más que contrastado que aquellos pacientes que tienen cáncer o aquellos pacientes que son ya activos tienen menor riesgo de contraer cáncer. Estamos hablando de estudios en perros. En perros y en personas. En perros y en personas. Lo que pasa es que los perros tienen la pandemia de sedentarismo es brutal, porque pensamos que un perro que saquemos una hora para que pase una hora con la máxima actividad física posible durante una hora y el resto del día esté quieto, eso no es suficiente. Es decir, que el estar saliendo una hora al día, aunque sea haciendo ejercicio, si tú el resto del tiempo lo pasas en casa quieto sin moverte, eso no va a compensar la falta de actividad física que tienes. Es decir, que hacer ejercicio durante una hora no es suficiente. ¿Me explico? Sí, que al final es como cambiar tu estilo de vida para que no Cambiar tu estilo solamente de vida, hagas o sea, el perro haga una hora de actividad física, sino que tenga una vida lo más, vamos a decir, sobre todo que activa. romper el tiempo en el que el perro está en inactividad. O sea, que perros que salgan una hora al día cuando están sus tutores o ellos mismos todo el día tumbados, eso no, el impacto no, esa hora no compensa el daño de estar todo el día sin hacer actividad física. Eso tenemos que tener conciencia también. Joker, te vas a mover más.
Mira, mira qué cara pone. La cara que pone es de no, por favor. ¿En Yo creo que serio? están padeciendo, sí, sí. No, pero hay que moverse, los perros son, bueno, vamos, están felices y contentos de estar moviéndose y necesitan esa actividad, por eso tanta efusividad a la hora del paseo y demás. Lo ideal sería que se estuvieran moviendo durante todo el día. Sí, de hecho, yo siempre digo que a ver, todos, ¿no? Pero él es feliz haciendo cosas conmigo que, aunque no tengan que ver con hacer actividad física. O sea, si yo me muevo por la finca y voy haciendo cosas y va siempre Te va él siguiendo. conmigo, no sé qué tal, su día perfecto es seguirme por ahí, tranquilamente, a su bola. Sí, sí. Eso es fundamental. ¿Qué animales, dentro del reino animal, o sea, no solamente perros, gatos, etcétera, tienen menos riesgo de padecer cáncer y cuáles son los que más afectan a estar por el cáncer? Como hemos dicho, los animales que tienen más cáncer son aquellos que conviven con el ser humano, lamentablemente, perros y gatos, porque comparten un estilo de vida semejante y porque también dependen de nuestras decisiones. Animales que tienen menos tendencia al cáncer, por ejemplo, se ha visto el elefante y los tiburones. Los elefantes tienen un gen, el P53, que es el gen antitumoral, lo tienen muy manifiesto, con una actividad muy potente y eso también frena el cáncer. Y los tiburones tienen un sistema inmune acojonante. Entonces todo eso les permite pues, bueno, regenerarse de heridas, de posibles lesiones que tengan y el cáncer lo presentan con muy bajísima incidencia. Es curioso, sí. El tiburón me suena como de ver que es capaz, o sea, el sistema inmune es tan bestial como que se cura de heridas relativamente graves, ¿no? De forma autónoma. O Sí, sea, tiene una capacidad de regeneración atroz. Sí, sí, sí. Es algo, y de hecho es algo que se ha estudiado en el cáncer, ¿no? Sustancias que están en su propio organismo, el escualene y todo esto, que tienen esa actividad anticancerígena. Muy ¿Por qué es interesante. tan difícil combatir la enfermedad, el cáncer en perros? En perros y en personas. Bueno, en general, ¿por qué es tan difícil combatir el cáncer? Porque el cáncer es una entidad en sí que es única en cada individuo y en cada circunstancia y en cada ambiente que se genera. Entonces crece en un ambiente en el que va dependiendo de las vías de señalización que tienen, la expresión de ciertos genes, la cantidad de tóxicos, genes que mutan de una manera determinada, una mutación, ¿no?, espontánea o facilitada por la falta de señalización de otros mecanismos que frenan la aparición de ese cáncer o que lo corrigen, ¿no?, pues hacen a cada cáncer único y que se comportan cada uno de una manera muy dinámica. Entonces, por eso el cáncer tiene un mecanismo de resistencia y de adaptación brutal, que la verdad es que es digno de admirar, o sea, porque resiste a cualquier trabajo o tratamiento que se le ponga. Y entonces, por ello decía antes que para combatir el cáncer cualquier medida es poca, o sea, no se puede nunca bajar la guardia. Hablamos de metabolismo, hablamos de rutas energéticas, hablamos de adaptación, hablamos de engañar al sistema inmune para que no lo ataque y lo frene, hablamos de generar una fortaleza alrededor, una cápsula de Todo ese impenetrable. tipo de mecanismos son los que implementa la enfermedad para defenderse de... Sí, la angiogénesis, o sea, la generación de vasos sanguíneos que le van a aportar todos los nutrientes que necesita, la distinta disponibilidad de nutrientes de lo que puede tirar el cáncer para progresar. Es algo realmente súper complejo de abordar, ¿no? Entonces es algo bastante que va cambiando. Y, y bueno, eso es yo creo que uno de los principales factores que hace tan difícil el tratamiento del cáncer y también pues tenemos que tener en cuenta que cuanto más rápido es el metabolismo del ser en el que prolifera el cáncer, más rápida va a ser el cáncer. Es como un ente egoísta que quita todos los nutrientes y todas las fuentes energéticas al huésped. Recluta todo lo que pilla para Como un él. parásito, sí, sí, sí. De hecho, hay cánceres vinculados a la presencia de ciertos parásitos y ciertos virus ya muy estudiados. Lo primero que hay que preguntarse para atajar la enfermedad del cáncer en perros es de qué se alimenta el cáncer, de qué se alimenta la enfermedad. El cáncer se alimenta de todos los sustratos energéticos que tiene el huésped y sí que es cierto que tiene predilección por algunos en concreto, puede ser por la glucosa, por ejemplo, ¿no? Por eso está tan demonizada la glucosa. La glucosa es un veneno, tengas o no tengas cáncer. O sea, eso es algo que habría que evitar siempre. Y también el mecanismo de exposición constante a la glucosa o de elevación, ¿no?, de esos picos de insulina en sangre
tiene un impacto que a nivel evolutivo no estamos todavía adaptados para esta presencia y abuso de disposición de comida y de frecuencia de comidas y hábitos que estamos estableciendo hoy día, que son muy malsanos para nosotros y para nuestros animales, ¿no? Entonces la glucosa es el principal mecanismo, que por eso abogamos siempre también por una dieta más restringida en carbohidratos, o hablamos también de dieta cetogénica. La glutamina es otro nutriente del que el cáncer se puede nutrir. Glutamina es un aminoácido, uno de los más frecuentes del cuerpo, presentes en todos los músculos, puede ser también el lactato, pueden ser también ácidos grasos, o sea, es algo que el cáncer se nutre no solo de glucosa, se nutre de muchas más fuentes energéticas, ¿no? Y esto puede ser cambiante, es decir, también conforme va cambiando el estadio del cáncer en el que se va desarrollando, va ampliándose, pues puede ir cambiando el sustrato energético que va utilizando. También puede provocar caquexia en el individuo, ¿no? Que puede hacer que se consuma, ¿sí? Porque al final todo es para el cáncer, es el ente egoísta que siempre tiene ganas de más. Pero, o sea, que sea pérdida de masa muscular Sí, 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 pérdida, sarcopenia, o sea, pérdida de masa muscular y que se quedan consumidos. Eso ya serían, o sea, cuando ya aparece esa sarcopenia, eso es que está avanzado. Sí, es en estadios más avanzados de la enfermedad. Vale, o sea que lo que sí hemos dicho que consume de forma como muy salvaje tiene predilección por la glucosa. Eso es, la glucosa. Uh-huh. Y dices, por ejemplo, una dieta para un perro que para prevenir el cáncer o para tratarlo, da igual, o sea, una alimentación siempre tiene que ser con unos carbohidratos que estén, vamos a decir, o sea, una restringida en carbohidratos, o no hablarías de algo, en el caso de los perros, de una restricción del carbohidrato pensando en una prevención del cáncer. Hombre, yo creo que, por ejemplo, valorar, no tenemos siempre que adoptar el mismo tipo de dieta, pero sí que es cierto que la predilección de carbohidratos debe ser algo que tiene que ser erradicado, sobre todo si hablamos también de la calidad de esos carbohidratos, es decir, una croqueta, el pienso que está recubierto de almidones y maltodextrinas y no sé qué para formar la forma de la croqueta, ¿vale? Estos son carbohidratos que a nivel del impacto de tendencia a la resistencia a la insulina y demás otros mecanismos que incluso el mismo cáncer puede tener tendencia a favorecer una resistencia a la insulina para quedarse él con todos los sustratos energéticos, ¿vale? Eso no le va a favorecer. Entonces tenemos que aportar una dieta lo más natural posible y menos procesada posible, ¿sí? Porque también uno de los grandes problemas que estamos teniendo, que estamos viendo que aumenta conforme aumenta la incidencia del cáncer, es el procesamiento de los alimentos, la cantidad de porquerías y a temperaturas a las que someten los alimentos, los aditivos, conservantes, todo esto tiene un impacto. Y se ha visto que muchos de los... no, porque la tartrazina, por ejemplo, colorante alimentario, es cancerígeno. Bueno, pero si está en muy poca cantidad. Bueno, pues tenemos el pequeño cantidad de tartracina, el flúor de la pasta de dientes, tenemos los ambientadores, tenemos lo que nos echan por el aire, tenemos lo que está en el agua, tenemos los plásticos, tenemos tal cantidad de toxinas hoy día que decimos, es que la suma de todas ellas, de tantos poquitos, hace un muchito. Alguna colma el vaso. Claro, claro. Entonces llega un momento en el que el cuerpo no puede compensar ese desequilibrio y el cuerpo no está preparado para combatir esa cantidad de agentes a los que estamos expuestos y también estamos viendo que cada día nos aleja más de lo que es la salud y nos acerca a la enfermedad. Este estilo de vida que estamos teniendo, el estilo de vida de ciudad y de cada vez estar más lejos de la naturaleza y de lo que comían nuestros ancestros, por así decirlo. Ahora que he dicho ancestros, el otro día escuchaba en un programa de divulgación, creo que era un médico, que decía que había que ancestralizarnos. Decía, que había que ancestralizarnos, como que hay que volver a... Yo con el niño lo noto mucho, digo, como si te alejas mucho de los monos, el niño lo nota. Cuanto más te parezcas a los monos, mi hijo está más tranquilo. Si te alejas mucho, si se olvida que es un mono, complicado. Mucho que aprender de los niños. Totalmente. Bueno, los niños se notan enseguida cualquier cambio. Son muy, muy sensibles a cambios, a un cambio en la rutina, un cambio en la alimentación. Eso... Pero igual lo son nuestros perros. Totalmente. Sí. La verdad es que el niño tenemos más indicadores por nuestra propia especie. ¿Sabes? Claro, o sea, gestualmente lo podemos ver, pero bueno, tú te dedicas a eso, ¿no? A valorar el comportamiento, a ver pues el bienestar, ¿no? que tiene un animal que no es de nuestra misma especie, que yo creo que falta también mucho eso en los humanos, ¿no? Empatizar más con las necesidades de la especie que manifiestan nuestros animales.
y cómo manifiestan nuestros animales que están en confort y qué es lo que necesitan para tener cierto confort, considerando su especie. Esa es la parte que es más complicada para una familia. Yo siempre digo que el gran reto de la educación canina es que alguien que no tiene mucha experiencia conviviendo con perros sea capaz de detectar pequeños cambios, Claro. cambios sutiles. Claro. También te digo una cosa, estamos hablando del cáncer y de la prevención del cáncer estamos hablando de esta grandísima enfermedad que casi ya es una epidemia, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, o sea, yo observo que hay muchas personas que no saben comer, que no saben cuidarse, no saben lo que es una alimentación saludable. Si tú no sabes cómo alimentarte a ti mismo, ¿cómo vas a saber alimentar a tu animal? Si no sabes lo que te acerca a la salud, ¿no? Es decir, no tomamos buenas decisiones en cuanto a la alimentación. Y esto es algo que yo creo que deberíamos divulgar más y saber que, pues bueno, hablar de lo que sería realmente una alimentación saludable, ¿no? O no procesada. Y mira que ahora hay información, ¿eh? Ahora O sea, me refiero a que ahora hay exceso más de información. información. Sí que es cierto que hay que ser crítico, tanto por exceso como por defecto, también en las fuentes que se consultan y que se tienen en cuenta. Pero yo creo que tenemos que concienciarnos más del impacto de algo que no somos capaces de ver. Es decir, las personas se pueden imaginar muertas, pero tú muchas veces no te imaginas anciano. No te imaginas viejo y si llegas dando gracias a esa etapa de tu vida, porque has sobrevivido, ¿no? Has sobrevivido a todas las dificultades, dificultades que hay de todo tipo, ¿no? Realmente la enfermedad del día de mañana empieza hoy. La enfermedad o la salud. O sea, las decisiones que tomemos hoy van a impactar críticamente en la aparición de enfermedades el día de mañana. Sí. ¿Qué pasa? Que en perros y en gatos viven menos, tienen un metabolismo mucho más acelerado, ellos lo manifiestan antes y va más rápido. Entonces tenemos que estar muy atentos en ese sentido. Sí, por eso decía que es mejor tratarse cada uno, tratarnos a nosotros mismos como... yo decía, es que es mejor ver como que eres un enfermo potencial, porque es que es lo que somos. O sea, en realidad somos enfermos potenciales. Y empezar a cuidarte desde antes de la enfermedad. Es que es el mejor mecanismo. No vivir bajo la sombra del miedo de la enfermedad, pero sí bajo el paraguas de una protección, porque vale más 1 gramo de prevención que 1 kilo de tratamiento. Y es que no hay que tener miedo. Yo le digo a la gente, no es miedo, es información. Y a partir de la información... Conciencia de dónde me llevan los hábitos que estoy haciendo hoy día y a dónde van a llevar a mi perro o a mi gato los hábitos que estoy implementando hoy día. Yo creo que eso es fundamental. Si volvieses atrás, por ejemplo, con el caso de Zoe, o ahora que ahora mismo trabajas con un montón de perros que van a tu consulta para ser tratados de una forma integrativa y algunos tienen cáncer. El ejercicio físico, ¿cómo impacta en la forma de tratar a tus pacientes? ¿Cómo crees que influye el ejercicio físico en la prevención y el tratamiento del cáncer? Es una estrategia fundamental. Y lo que tendríamos que darnos cuenta es que el ejercicio físico jamás debería no estar, siempre debería estar. Entonces, tú ten en cuenta que yo a la mayoría de mis pacientes le digo, cada vez que comas, 15 minutos de paseo. Cada vez que come el animal, 15 minutos de paseo. Torsión de estómago, no sé qué, siempre lo cuento en consulta. Digo, a ver, si tú vas a un banquete, te hinchas a comer, ¿qué pasa si después de comer te tumbas y te pones a dormir, por ejemplo? Yo me levanto de la siesta fatal, con ganas de morir, me digo, ¿esto qué puede ser? Digo, digestión muy mala, sensación de inflamación, de llenado. ¿Qué ocurre si tú te metes un banquete y sales a caminar? La digestión la haces muchísimo mejor. Pero tampoco vas a hacer una clase de CrossFit recién comido, ¿me explico? Es que claro, yo creo que la clave está en que moderación, tú les contexto, dices, por el amor de Dios, contexto. Tú les dices que salgan a caminar, no le dices que coja al perro y paseo se ponga con controlado el perro. con correa, o si el perro es tranquilo, de por sí puede ir sin correa, mejor que mejor, pero que no se ponga a dar botes, a correr, no sé cuánto, torsión de estómago. La torsión de estómago muchas de las veces ocurre más por fermentación de comida que está 8-12 horas digiriéndose en el estómago porque no es la comida que tienen que comer, que por el movimiento. Bueno, y por agua.
O sea, un perro puede Sí. torsionar con el estómago Sí, pero es que el vacío. pienso es tan sumamente deshidratado que les hace consumir muchísima más cantidad de agua porque tiene un 10% de hidratación versus el 70, 80, 90% que puede tener la comida natural, ¿me explico? Entonces necesitan compensar con esa hidratación, ¿no? A mayores. Pero eso, movimiento después de las comidas para bajar la carga, esa cantidad de azúcar en sangre. El músculo es la insulina del diabético. El músculo, la contracción muscular hace que los transportadores de glucosa dependientes del músculo, distinto a los de la insulina, aclaren la mucosa en sangre. Y también el ejercicio físico lo que hace cuando tenemos cáncer es quitarle recursos al cáncer para que el cáncer, como ser egoísta, no se lleve todos los recursos. Entonces el lactato y todas las demás fuentes energéticas que consumimos durante el ejercicio la estamos restringiendo al cáncer. Aparte de que fortalecemos el sistema inmune, aumentamos la capacidad máxima del volumen máximo de oxígeno y todas las demás estrategias de inflamación, interleuquinas antiinflamatorias, o sea, es una infinidad que siempre debería estar presente en el ejercicio. Siempre. De hecho, solamente hablando con nuestros abuelos te das cuenta de lo presente que estaba hace muy poco tiempo, o sea, desplazamientos que yo decía, ¿y vas hasta allí todos los días? Y dice, sí. Y yo decía, madre mía. Sí, ahora que tenemos el patinete ya vemos Pero ¿caminando ibas allí? Sí, sí, iba caminando hasta allí y volvía. Y yo decía, ¿pero qué me estás diciendo? Pues eso es lo que nos estás imposible. enfermando. Eso es lo que nos está enfermando hoy día. Imposible. Yo cuando me lo contaba, yo siempre recuerdo esas historias y decía, no puede ser. O sea, sí. Para una cosa normal, había que desplazarse. ¿Cómo? Pues a pie. Claro. Lo primero que puede ocurrir cuando un perro empieza a tener cáncer, lo primero que se puede manifestar es que el perro está fatigado, cansado. Sí. O sea, el cáncer provoca una fatiga y es lo primero que se ve, lo primero que hay que estar pendiente, o hay otros síntomas que tú consideras que no, hay que tener en cuenta esto. Yo creo que aquí es fundamental la prevención y que debemos de cambiar nuestra forma de prevenir y teniendo en cuenta la incidencia del cáncer, que hemos dicho 40% de los perros tienen cáncer, vamos a hacer exámenes rutinarios, vamos a valorar o a contemplar, por ejemplo, el análisis de ciertos marcadores tumorales a partir de cierta edad para valorar cómo está el estado del animal, si puede tener prevalencia o no al cáncer. Vamos a considerar la raza, antecedentes genéticos, vamos a considerar si está o no castrado, ciertas cosas que pueden predisponer a que aumenten la incidencia de cánceres. Entonces, ¿Qué tipo de análisis o qué tiene que saber una familia a la hora de solicitar un análisis que tenga en cuenta los marcadores tumorales? ¿O eso es algo que se hace muy, muy poco? están empezando a haber marcadores tumorales ahora y cada vez van a haber más. Lo que pasa es que el problema del cáncer es que muchas veces en análisis rutinarios no se ve. Zoe tenía analíticas perfectas, de verdad, de arriba a abajo, no se ve. No se ve. Puedes ver si tienes un osteosarcoma, la fosfatasa alcalina alta, el calcio, ¿sabes? Ciertos parámetros hormonales, pero normalmente no se ve. Salvo que sea algo muy llamativo. Y cuando ya lo vemos es demasiado tarde. O tenemos que ponernos un poco las pilas. Por eso yo creo que es importante la prevención, controles preventivos. Porque no se ve y nuestros perros no nos manifiestan. A lo mejor están muy cansados. Ahí, bueno, podemos buscar. Porque puede haber una fatiga. Porque hay una disputa por los recursos del cuerpo muy heavy. Y hemos dicho que el cáncer quiere todo para él. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que también la actividad del sistema inmunitario mínimamente agota. Es como el comportamiento de un ser enfermo, de alguien cuando está enfermo. No quiere comer, no quiere socializar, quiere estar en un sitio tranquilo, a oscuras, descansando. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está reclamando muchísima cantidad de energía, quitando energía a otros sustratos, a otros órganos, quitando energía al cerebro mismamente, ¿no? Entonces no tenemos ganas de socializar y comportamiento enfermo para combatir una infección, ¿no? El cáncer está robándonos energías como un parásito. Entonces también eso se manifiesta, ¿no? en la vitalidad. Y luego ya si hablamos de tratamientos, una vez que es diagnosticada la enfermedad y tratada con terapias convencionales, quimio, radio y tal, eso también agota, es una carga oxidativa brutal para el organismo porque jode células tumorales, pero también las sanas, sobre todo las de rápido crecimiento y división, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias o, vamos a decir, los peajes que tiene que pagar el perro cuando se mete en este tipo de tratamientos, quimio, radio, porque me has comentado que tienes un paciente que ha ido a radioterapia hasta Francia, entonces seguro que nos puedes contar cosas de
estos peajes que pagan los perros cuando se meten en quimios y radios, sobre todo? A ver, tenemos que tener en cuenta que el cáncer, el diagnóstico de cáncer da mucho miedo. Da mucho miedo, a mí me dio miedo en su día, da miedo vamos, es aterrador, ¿no? Porque ya vinculamos cáncer y muerte, ¿no? Como que es algo inminente, como que no se puede salir de ahí. Y yo creo que siempre hay que luchar. Lo que sí que sería interesante valorar es un abordaje distinto a la hora de aplicar tratamientos y considerar otras opciones de tratamiento distintas a las que se aplican hoy día y sobre todo las dosis. Quimioterapias metronómicas que no sean a dosis tan altas o a dosis más bajas son mucho más tolerables. Se ha visto que al final, si nos pasamos con la dosis, podemos hacer también resistente al cáncer, porque muchas veces no llegan a las células madre del cáncer, que son las que siguen un poco dirigiendo la orquesta y creciendo, o sea, no son tan fuertes como para llegar a esas células, ¿no? Dependiendo del estadio, del tipo del cáncer. Hemos dicho que hay mucha heterogeneidad, pero ¿por qué no podemos implementar otro tipo de tratamientos que se puedan combinar incluso con quimio y que puedan ayudar a que los pacientes avancen en su enfermedad, o sea, que frenarla y que tengan buena calidad de vida? Esta mañana estaba con un paciente, atendido a un paciente, que su oncólogo nos explica por qué este paciente, se llama Buster, cómo está también cuando los otros pacientes que van, los tutores van es un oncólogo, van a visitar a un oncólogo y van viendo a tutores que van pasando por allí y que dejan de ver porque ya los perros van falleciendo. Y ellos siguen al pie de cañón y me comentaba esta mañana que el perro estaba como nunca, estaba súper travieso, estaba liando un montón de trastadas en casa porque antes estaba quieto, inmóvil, no se movía, enfermo. ¿Sí? Y el animal está sobreviviendo, cada vez está haciendo más la quimioterapia, con suplementos naturales, por supuesto que sí, y está con una calidad de vida excelente. Y eso es lo que queremos conseguir. ¿En esos tratamientos entra la terapia de reemplazo hormonal? ¿O está entrando dentro de tus tratamientos o no tiene, o sea, o no lo usas en ese tipo de pacientes? A ver, hay que distinguir cosas, ¿vale? La terapia de reemplazo hormonal lo que viene a hacer es reemplazar ciertas hormonas que pueden tener carácter protector en la aparición de ciertos tumores, ¿vale? Estrógenos, progesterona, testosterona incluso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se utiliza esa terapia cuando se ha hecho una gonadectomía, cuando se han quitado las gónadas o las glándulas que producen esas hormonas a los animales. Y sí que es cierto, y hay estudios que dicen que la castración temprana predispone a mayor tipo de cánceres que de los que protege. ¿Sí? Entonces, tratamiento de terapia de reemplazo hormonal para cáncer, yo no lo contemplo como una primera opción, o sea, contemplo otras opciones más interesantes para lo que es tratar un cáncer, ¿vale? Depende también del cáncer que sea, porque también la terapia de reemplazo hormonal para tumores hormonodependientes puede estar contraindicada, depende del tipo de tumor, ¿vale? Entonces ahí tenemos que ir con cuidado y siempre individualizar las pautas y se pueden aplicar muchas herramientas que pueden hacer mejorar la calidad de vida, pero no es una diana central de decir cáncer, terapia de reemplazo hormonal, no. Bueno, pues Muy muchas bien. gracias. Nada, gracias a ti.